Ese es el título del mensaje que queremos compartir el día de hoy. Vamos a hablar acerca del poder de la mente renovada en Cristo Jesús. Soy Kelly Tangarife, parte del equipo de liderazgo de Comunidad Cristiana de Oración, y este mensaje es un mensaje creado para impactar tu vida, para impactar la manera en que vives cada uno de tus días y cómo le permites a la realidad de Dios, la realidad del amor de Dios, afectar cada uno de los momentos que vives. Quisiera empezar con una historia, quizás es una película que muchos nos hemos visto, y es la historia de la película La vida es bella. En esta película, aquellos que no la hemos visto, hay un papá, Guido, que es enviado a un campo de concentración. Él es un judío y es enviado a un campo de concentración junto con su hijo. Él como papá toma una decisión, y es contarle a su hijo una historia de por qué están allí. Y la historia que él le cuenta a su hijo es que están en un juego y que la idea es que acumulen puntos para que en algún momento puedan ganarse un tanque de guerra de verdad. Esta es la historia en la que su hijo vive cada uno de estos días durante el tiempo que está en este campo de concentración. Como muchos sabemos, los campos de concentración no eran un lugar agradable, no se vivían cosas agradables, no se vivían momentos agradables, y era una manera de torturar a los judíos. Este niño vivió una historia y una experiencia diferente por la historia que su papá le contó, por lo que su papá le dijo. Y aquí es cuando vemos cómo la perspectiva no cambia los hechos, pero sí cambia cómo los vivimos. Este niño vivió una historia diferente porque estaba desde una perspectiva diferente, la cual su padre, en su amor, la creó para que él pudiera vivir esta experiencia diferente. Quisiera que miráramos esta imagen. Es la imagen de un rinoceronte que continuamente está viendo su cuerda. Pero en cada una de sus nuevas creaciones, cada uno de sus nuevos dibujos, hay un factor que se repite: el cuerno. Cuando miramos esto, podemos verlo, y quiero que lo veamos más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, de la historia que nos contamos en nuestra mente, de las cosas que vemos cada vez que algo sucede. Cada cosa nueva que hagamos, cada nueva relación en la que entremos, cada nuevo proyecto que iniciemos, va a estar influenciado por esa historia o por eso que estamos viendo continuamente en nuestras mentes. Lo que ves, la historia que te cuentas, moldea tu realidad. Y esta es una verdad en la que cada uno de nosotros necesitamos empezar a preguntarnos: ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Cuál es la historia que me estoy contando? Quisiera colocar una imagen más. En esta imagen uno podría decir: ¿está bien o está mal el dibujo? En realidad depende desde dónde lo miremos. Si lo miramos desde esta perspectiva, o sea, del tamaño normal de un ser humano, podríamos decir que no está bien. Pero si lo miramos desde la perspectiva en la que está la jirafa, está bien el dibujo. La pregunta es: ¿desde dónde estás viendo tu vida? ¿Desde una perspectiva terrenal o desde los lugares celestiales? Desde ese lugar en el que estamos sentados junto con el Padre, junto con Jesús. ¿Lo estás viendo como esclavo, como huérfano, o estás viendo tu vida como hijo y heredero de Dios y coheredero con Cristo? Porque de acuerdo al punto desde el cual miremos nuestras vidas, desde el cual miremos nuestras nuevas vivencias, es como vamos a vivirlas, cada una de ellas. Cambia la manera en que piensas y cambiarás la manera en que vives. Y cuando hablo de la manera en que piensas, estoy hablando acerca de esa historia continua que te cuentas, de esa historia que te repites, de esa conversación interna que tienes contigo mismo. No estoy negando que ames a Dios, no estoy negando que tengas una relación con Él. Lo que te estoy diciendo es qué tanto le permitimos al amor de Dios, a la verdad de Dios, a las promesas de Dios para cada uno de nosotros, influenciar nuestro día a día, influenciar cada reto, influenciar cada momento difícil, influenciar quizás nuestras relaciones o nuestras nuevas relaciones, nuestros proyectos. Romanos 12:2 tiene un versículo que creo que impacta la vida y nos permite ver desde la perspectiva de Dios la importancia de transformar la manera en que pensamos. Romanos 12:2, en la versión Pasión traducida al español, dice: deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Déjate transformar interiormente por el Espíritu Santo mediante una reforma total de tu forma de pensar. Esto te capacitará para discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos.
Hay una gran riqueza en este versículo y no quisiera que lo pasáramos muy rápido, sino que miráramos cada una de las partes. Dice, y la recomendación, lo que más que la recomendación, lo que Dios nos dice es: deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Deja de tomar tus decisiones y contarte historias basado en lo que la sociedad dice que debe ser, basado quizás en lo que le dice nuestra revista, basado quizás en lo que dice el mundo, el humanismo, la nueva era, en lo que dicen tantas perspectivas de pensamiento hoy en día. Deja de dejarte influenciar, deja de dejarte moldear por esas opiniones y por esos ideales. Pero dice, pero transfórmate interiormente por el Espíritu Santo. Esto aquí es una verdad muy importante porque va más allá de un pensamiento positivo, va más allá de un decreto o una declaración que tú te digas día a día. Es el Espíritu Santo, a través de la renovación de nuestra mente, de nuestra decisión de pensar de una manera completamente diferente, quien toma esa palabra de Dios, quien toma esas verdades de Dios y nos ayuda a ser transformados. Dice, y transformar interiormente por el Espíritu Santo mediante una reforma total de tu manera de pensar. Esa reforma total, en la versión Reina Valera, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Esa palabra transformarnos viene del griego metamorfosis. Y esa metamorfosis es el proceso similar al que vive en la mariposa, al que pasa de esta larvita a una mariposa. Es una transformación completa. O sea, se ve diferente, se siente diferente. La transformación de nuestra mente ocurre a través del Espíritu Santo y de esa decisión que cada uno de nosotros tomamos de transformar totalmente nuestra forma de pensar. Y cuando Dios habla de esto en la Biblia, si hay una importancia de esto en la Biblia, si Dios dijo y le dio espacio a transformar nuestra manera de pensar y que a través de eso el Espíritu Santo obraría en nuestras vidas, cada uno de nosotros hoy necesitamos darle importancia a eso que pensamos, a esa historia que nos contamos, a esas palabras que nos decimos. Si creíste y recibiste a Jesús, eres una nueva creación. En Corintios, en 2 Corintios 5:17 habla acerca de todos para los que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Tenemos un nuevo destino, una nueva identidad, un nuevo plan, un nuevo poder, una nueva familia, un ADN, una genética diferente, unos principios diferentes, unos valores diferentes. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y necesitamos permitir que esta verdad permee cada parte de nuestras vidas, de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes, de nuestras palabras. Vive esa nueva vida en Cristo Jesús, porque dice que son nuevas todas las cosas. Renueva tu mente respecto a lo que Dios ha hecho y respecto a quién eres. Cuando nosotros entendemos la realidad y el poder de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo a través de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, de lo que sucedió a través de la resurrección, de quién es realmente Dios, de que el tamaño de nuestro Dios, aun cuando nuestras mentes puedan limitarlo, cuando nosotros vemos a través de la Biblia, es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo en dos, es el mismo Dios que resucitó muertos, es el mismo Dios que sanó enfermedades incurables, es el mismo Dios que proveyó para un pueblo en medio de un desierto, agua, alimento, es el mismo Dios que ha hecho milagros, hace milagros y continúa haciendo milagros. Es que cada uno de nosotros podamos ver a Dios como quien realmente es Él, como ese Padre cercano que nos ama, aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, como ese creador que tiene ideas nuevas, que genera nuevos pensamientos, nuevas cosas, como ese Padre celestial que sana, como ese Padre que nos restaura, como ese Padre que nos libera. No hay absolutamente nada imposible para nuestro Dios. Y cuando yo permito que esa realidad sea una verdad en mi vida, sea la historia que me cuento, cada vez que Dios me da una promesa, sé que en Él es sí y en Él amén, y sé que Él tiene el poder para hacer eso que cumplió. Pero también hay otra parte y es: ¿quién soy yo en Él? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios nos hace sus hijos, su genética, somos injertados en Él, de Él fluye cada parte de nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿entiendes tú y conoces tú y eres consciente de quién eres en Cristo Jesús? ¿Vives tu vida de manera que reflejas eso? Vives tu vida de manera que cada vez que viene quizás una circunstancia difícil, en lugar de decir no puedo, digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vives tu vida de manera que aun cuando hay situaciones que llegan y que son resultados de cosas que pasan, mientras tú estás andando en Él, y puedes decir: para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿Cuáles son las verdades en Dios
que hoy moldean tu realidad, que hoy moldean cada espacio de tu vida. Si tuviera que darle un mensaje, un título nuevo a este, porque el título es ¿qué ves?, sería la mente que piensa como Dios. La idea es esa, tener esa mente que piensa como Dios. Y cuando pensamos como Dios, las historias que nos contamos, las palabras que nos decimos a nosotros mismos, la manera en que enfrentamos situaciones difíciles, cambia y se transforma totalmente. Porque cuando la mente ha sido renovada, aún lo imposible es lógico. En una mente renovada, una mente que ve las cosas como Dios la ve, lo imposible es lógico. Si miramos a Jesús, cuando de 5 panes y 2 peces alimentó a multitudes, para Jesús era lógico. Tengo aquí esto, es posible. O sea, no era como que, uy, ¿qué es esto? ¿Qué preocupación? Esto no va a pasar. No, porque Él veía y Él pensaba como el Padre. Jesús ve y piensa como el Padre. Y de ahí que tantas cosas milagrosas sucedieron. Y ahí es donde lo sobrenatural se vuelve natural. Donde lo imposible se vuelve lógico. La pregunta para ti hoy es, ¿qué influencia la manera en que ves tu vida? ¿Estás realmente pensando como Dios piensa? ¿O qué permites que influencie la historia que continuamente te cuentas? Quizás el pasado, quizás alguna experiencia que viviste, quizás la historia de otra persona en tu familia, quizás la historia de tu familia, quizás lo que dicen los medios hoy en día o la generación a la que perteneces, quizás la cultura que te rodea es la que influencia tu vida. Jesús en Marcos 8, 14 al 18, que es una de esas citas bíblicas y quizás una de aquellas escrituras que a veces nos es quizás más fácil pasar de largo, pero que hay unas verdades increíbles y unas realidades absolutas para nosotros. Dijo, habían olvidado de traer pan. Esto había sucedido. Jesús alimentó a la multitud con 5 panes y 2 peces y luego sucedió esto. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Vamos a tomar 2 partes específicas de este versículo y de esta historia en la que Jesús está hablando de algo, pero los discípulos lo están interpretando desde otro lado. Jesús está hablando de un tema espiritual, los discípulos lo están viendo e interpretando desde lo natural. Marcos 8:15 dice, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Nosotros miramos la levadura es algo, son esas pequeñas, esas sutiles influencias sutiles que pueden venir a transformar algo. La levadura es algo que transforma, cuando se está haciendo un pan, cambia completamente, pero de una manera sutil. Entonces, cuando nosotros miramos esto y pensamos, ¿qué es la levadura? Jesús dijo que se cuidaran de la levadura de Herodes y de los sacerdotes. O sea, que lo que Jesús les estaba diciendo es que se cuidaran de esas influencias sutiles, de la política, la sociedad, lo que otros dicen, lo que la cultura dice, y de aquellos que, representando a Herodes, y cuando miramos la parte de los sacerdotes, de aquellos que quizás ven a Dios más como una religión, como un ritual, como una lista de cosas que debo de cumplir para que Dios no se enoje conmigo. Y Jesús les dijo, cuídense de esas influencias sutiles que traen la sociedad y la religión y que no son reino, que no son esa relación con Dios, que no equivalen a lo que el reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios venía a traer. Cuando Jesús les dijo esto a los discípulos, les estaba diciendo, pan, pues ¿cómo creen que estoy hablando de pan si acabo de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Y cuando nosotros miramos la segunda parte, no, aún no vamos a ver la segunda parte, pero cuando miramos en Romanos 8, 5, 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando miramos el escritor de Romanos y miramos lo que Jesús les había hecho de que se cuidaran de la levadura de Herodes y los sacerdotes, necesitamos comprender que cada uno de nosotros tenemos una decisión hoy.
¿Nos enfocamos en las cosas de la carne o nos enfocamos en las cosas del Espíritu? Dice Jesús, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cada vez que nosotros tomamos esa decisión de mirar las cosas desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva del reino, tu reino aquí, Señor, cada vez que nosotros elegimos que esa realidad transforme nuestra vida, vamos a experimentar vida y paz. Colosenses 3, 1 y 2 lo dice de esta manera: si pues habéis resucitado en Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos cuidamos de la levadura de Herodes y los sacerdotes y ponemos nuestra mira en las cosas del reino, en las cosas de arriba. Dice, no en las de la tierra. Esto es para aquellos que hemos nacido en Cristo Jesús. Corresponde a todas aquellas cosas que vienen de nuestra nueva identidad, de nuestro Padre, de nuestra familia, de nuestro nuevo gobierno, de nuestra nueva forma de pensar. Si miramos, Jesús les dijo, cuídense de la levadura. Al final del versículo, Jesús les hace una pregunta. Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Jesús les estaba, de alguna forma, llevando a, no recuerdan lo que acaba de pasar, no recuerdan el milagro que acaba de suceder. Los discípulos habían acabado de ser testigos y de ser parte de un milagro. 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y todos comieron hasta saciarse, y de hecho sobró alimento. La pregunta es, pensaríamos y de pronto daríamos por sentado que eso transformaría la forma de pensar de los discípulos respecto al poder de Jesús para que con un solo pan que tenían pudiese haber hecho lo mismo. Pero no juzguemos ni critiquemos a los discípulos, mirémonos cada uno de nosotros. ¿Has permitido que lo que Dios ya ha hecho en tu vida transforme tu manera de pensar, transforme tu manera de vivir? Este fue como un episodio. ¿Te ha pasado quizás que Dios provee de una manera sobrenatural en tu vida? Sea alimento, dinero, proyectos, perdón, sabiduría, y pasas ese momento y lo vives, y quizás a los pocos días vuelves a tener una situación en la que necesitas esa provisión sobrenatural o ese apoyo de Dios, y es como si se nos olvidara que esto sucedió. Cada momento y cada experiencia que nosotros tenemos con Dios es una invitación para que cada uno de nosotros día a día, estemos sembrando en esa relación, estemos cultivando esa relación con Él, estemos viéndolo a Él, estemos dándole gracias a Él, estamos recordando quién es Él, para que ese momento específico no sea el que transforme también nuestra manera de pensar, pero es en nuestro día a día que nos permitimos hacerlo. Y Jesús les dio 3 claves en esto que les preguntó a los discípulos. Y vamos a empezar de atrás para adelante, porque en ocasiones quizás no vemos lo que Dios está haciendo, no escuchamos, nuestro oído no está atento, pero una de las cosas que sí podemos hacer en ese instante es recordar. Voy a compartirles 3 cosas basadas en este versículo que Jesús le dio a los discípulos, estas palabras que Jesús les dio a los discípulos. Y la primera es, recuerda y agradece. En esos momentos donde quizás no estás viendo lo que Dios está haciendo, no te es claro, en esos momentos donde quizás no estás escuchando, recuerda y agradece. Pero no te esperes a llegar a ese momento difícil para hacerlo. Todos los días, recuerda y agradece. Recuerda y agradece lo que Dios ya ha hecho. Recuerda y agradece sus maravillas. Recuerda y agradece su obra, su amor, lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Recuerda y agradece cada uno de esos momentos donde has experimentado su presencia, su amor. El salmista lo dijo de esta forma en Salmo 77:11. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. De esas cosas que sucedieron antes. Si quizás alguno de ustedes me dice, Kelly, es que en mi vida yo todavía no he experimentado eso. Mira tu cuerpo, considera cómo ha sido creado. Un cerebro para pensar, unos pies para caminar, unas manos para abrazar. Cada mañana que te despiertas hay 2 regalos, tus ojos para ver, el que puedas comer, alimentarte, procesar esos alimentos, el que si de pronto te haces una cortada se sana. Eso no fue casualidad, eso fue un Dios pensando en cada una de esas partes de nosotros. Y si quizás necesitas más evidencias y cosas que recordar, mira en la Biblia, cada historia, la historia desde Abraham, Noé,
Josué, estoy pensando, no estoy diciendo el orden cronológico, Daniel, Jesús, Pablo, cada una de esas maravillas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, el mismo ayer, hoy y por siempre. Salmo 103:2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, recuerda y agradece, recuerda y agradece. Filipenses habla acerca de que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Con acción de gracias, esa gratitud, ese recordar las cosas que Dios ha hecho, es una de las maneras en que incluso reactivamos nuestro oído para escuchar lo que Dios nos quiere decir en ese momento. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando recordamos? ¿Qué es lo que hacemos cuando agradecemos? Estamos transformando nuestra perspectiva. Estamos viendo desde el lugar en que Dios ve. Estamos pensando como Dios. Estamos recordando su amor. Estamos recordando que Él es todopoderoso. Estamos recordando que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y eso nos permite nuevamente activar nuestro oído. Y por eso es que lo segundo es, escucha y conoce a Dios. Jesús les dijo, teniendo oídos no oís. Recordar es algo que podemos hacer, pero lo otro es escucha y conoce a Dios. Recuerda y ahora escucha y conoce a Dios. Dice la palabra en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hebreos 2:1 nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando combinamos estos dos versículos vemos, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Parte de nuestra fe se fortalece y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír su palabra, en nosotros permitirnos tomar mensajes como estos y escucharlos, el ponernos y disponernos en ese momento de intimidad, en un espacio de oración y adoración a Dios y escuchar su voz, escuchar lo que Él nos está diciendo. El quizás tomar la palabra de Dios, leerla en voz alta y escuchar eso que Dios nos está diciendo. Y miramos lo que dice en Hebreos, dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Cada vez que escuchas una palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra. Recordemos que la transformación es el Espíritu Santo a través de la renovación de nuestra forma de pensar. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, estamos transformando la historia que nos estamos diciendo. Si nos estábamos diciendo no puedo, y ahora recuerdo quizás la historia de David con Goliat, recuerdo quizás la historia de Daniel en el foso de los leones, recuerdo tal vez la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego, recuerdo tal vez la historia de Abraham en un momento en que todo era estéril, su esposa era estéril y Dios le promete un hijo y sucede. Eso transforma mi manera de pensar. Son las promesas y la palabra de Dios que transforman la historia que me cuento, y ahora la situación que yo estoy viviendo la veo a través de ese lente, lo veo a través del lente de la posibilidad, a través del lente de lo sobrenatural, a través del lente de Dios está conmigo, y si Él conmigo, ¿quién contra mí? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no me dará también junto con Él todas las cosas? Cuando yo escucho, cuando conozco a mi Dios, mi forma de pensar, la perspectiva desde la cual veo se transforma, y ahí es cuando empezamos ahora a activar nuestros ojos. Cuando miramos, el tercero es ve de ver y piensa como el Padre. Mira, ve y piensa como el Padre. Recordamos, lo cual nos ayuda a transformar esa perspectiva. Escuchamos y ahora vemos lo que el Padre está haciendo. En Salmos 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo quisiera que por un momento pensaras en un lugar absolutamente oscuro, y hay una lámpara que se enciende a tus pies. Cuando estamos en la oscuridad, son momentos en los que sentimos que no hay claridad, sentimos confusión, sentimos que no sabemos para dónde coger, quizás por dónde empezar, sentimos que el siguiente paso no sabemos si es para allá, para acá, a la derecha, izquierda, paro, me quedo. Hay confusión, hay falta de claridad, hay quizás cansancio, y quizás esto lo has sentido. La palabra del Señor dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. A nuestros pies.
a ese próximo paso que vamos a tomar, a esa dirección que tenemos que darle si nos movemos para un lado, nos movemos para el otro. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos permite ver, nos permite identificar, nos permite tener esa claridad que cada uno de nosotros necesitamos en nuestro día a día. Salmo 66:5 dice, todo el mundo dirá, venid a ver las cosas increíbles que ha hecho Dios. Os dejará sin aliento. Él multiplica los milagros para su pueblo. Venid a ver las cosas increíbles que ha hecho Dios. Recordamos, escuchamos, vemos. Aquí hay una historia que quizás es una de mis historias favoritas de la Biblia y que de hecho mi invitación a todos aquellos que son papás es a que esas historias bíblicas, esas historias que les cuentan a sus hijos para quizás irse a dormir, sean las historias de la Biblia, para que empecemos a ayudarle a los niños a transformar su mente, a transformar la manera en que se ven ellos mismos, en que ven a Dios, a que tengan historias en su cabeza de que lo imposible es posible en Dios. Y es quizás una de mis historias favoritas, y es una historia que me muestra cómo podemos ver lo mismo, pero verlo diferente. Ver lo mismo, pero verlo diferente. Y antes de llegar a la historia, quisiera colocar esta imagen y que ustedes por unos segundos vean. Y miren, ¿qué ven acá? Dos sujetos en el mismo lugar. Los hechos son iguales, pero están viendo algo diferente. Y eso es la realidad de cada uno de nosotros. Podemos estar enfrente del mismo hecho, de la misma situación. Y nuestros ojos físicos están viendo algo, pero la historia que nos estamos contando en nuestra mente es diferente. Y es por eso que nuestra perspectiva limita o expande nuestro potencial. Desde el lugar que lo vemos, desde la historia que nos contamos, ¿estamos limitando o estamos expandiendo el potencial? Es la historia de los 12 espías que Moisés envía para explorar la tierra prometida. Cuando envía a estos 12 espías, el reporte que viene de 10 espías y de 2 espías, los 12, vieron lo mismo, pero vieron diferente. Y miremos lo que vieron los 10. Números 13:33 nos dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo me pregunto en qué momento le preguntaron a los gigantes ellos cómo los veían. Porque si eran tan terribles, no hubieran tenido la oportunidad de contar la historia. Pero en realidad todo empezó en cómo ellos se veían. ¿Y cómo se veían ellos? Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y de ahí entonces se generó la conclusión, y así les parecíamos a ellos. Así nos veían ellos. Cuando miramos cómo realmente veía Dios a Israel, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo se veían ellos? ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo se veían ellos? No estaba influenciado por cómo los veía Dios. Pero como los veía Dios, es como los veía Dios. Pero ahora la pregunta es, una cosa es yo saber cómo me ve Dios. Otra cosa es, estoy permitiendo que como me ve Dios, influencie cómo me veo yo. Y si miramos los otros 2 espías, números 14:9, Josué y Caleb, dijeron, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Vieron lo mismo, pero vieron diferente. Josué y Caleb vieron la promesa de Dios. Josué y Caleb recordaron lo que Dios ya había hecho por el pueblo de Israel. Josué y Caleb escucharon la voz de Dios, vieron lo que Dios estaba viendo y se vieron como Dios los veía. Los otros 10 espías simplemente vieron con sus ojos naturales y no permitieron que la verdad y la realidad de Dios permeara sus vidas, de manera que el reporte que vinieran a traer fuera, sí, hay esto, pero Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿cómo te ves tú?
¿Cuál es la historia que te cuentas? ¿A quién le permites que influencie y defina tu manera de pensar? Y cada una de esas palabras y esas historias que te dices acerca de ti mismo, acerca de Dios, acerca de tu familia, acerca de la oración, acerca del estudiar la palabra, acerca de un momento de adoración. Cuando nosotros miramos esto, la manera en que vemos la adoración se transforma. Si lo vemos desde una perspectiva humana, algunos mirarán la adoración como entretenimiento cristiano, o quizás como lo que se hace antes de la prédica, o ambientar el lugar. No, la adoración es algo que nosotros le presentamos a Dios, traemos delante de Dios, lo entregamos a Él y lo hacemos con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque sabemos y entendemos que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, porque Dios habita en ese lugar. Cada momento que nosotros tomamos la palabra para conocer a Dios no es un ritual, sino que lo hacemos como una manera de entender el corazón de Dios, de ver cómo Dios nos ve. Cuando nosotros miramos Josué, que fue uno de los espías que trajo el reporte de que esto es pan comido, o sea, no les teman, Dios está con nosotros. Dios le dio una instrucción a Josué cuando Josué tomó el liderazgo para llevar a Israel a la tierra prometida y fue: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué permitió que la palabra de Dios día y noche, esa meditación, eso se convirtiera en esa forma en la que él sabía que al transformar su mente iba a ver cómo Dios veía, y Dios le dio una promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No leemos la Biblia por un ritual, no leemos la Biblia para que no caiga un rayo y nos parta. Leemos la Biblia porque sabemos que allí hay sabiduría, que nuestra manera de pensar se transforma, que vemos como nuestro Padre ve, que nuestra fe se fortalece, que cada vez que una palabra de Dios llega a nuestra boca, a nuestro corazón, está en nuestra boca y en nuestro corazón, tenemos el poder y la autoridad para hablar en la manera en que Dios habla, para ver lo que Dios ve y de esa manera vivir aquí en la tierra conforme al propósito para el cual Dios nos ha creado: señorear, tomar dominio y extender su mensaje y el reino de Dios a través de nuestras vidas a cada persona que llega a nuestro lado. La idea de esto, de recordar, de escuchar y de ver, es una manera en que cada uno de nosotros nos permitimos ver como Dios ve. Es una manera en que cada uno de nosotros nos fortalecemos en nuestra fe, nos fortalecemos en nuestro Dios para que podamos ver las cosas desde la perspectiva divina en lugar de la perspectiva humana. Y hablando de esto, miremos lo que dice. Es una historia que también me parece súper chévere la Biblia. Por eso les digo, por favor, cuéntenle historias bíblicas a sus hijos cuando los vayan a acostar a dormir. Más que princesas, más que dragones, más que Transformers, o sea, créanme, esta palabra transforma la vida de sus hijos. Quiero contar acá una pequeña anécdota, y es que cuando María y yo estábamos creciendo, siendo criadas, mi papá nos colocaba como tiempos específicos, o sea, habían ciertas horas en las que podíamos ver ciertos programas, pero siempre teníamos que buscar una realidad bíblica o un versículo, una enseñanza que nos dejaba eso. Y yo creo que eso transformó y moldeó nuestra manera incluso de ver ese otro tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que no pueden hacerlo, no estoy diciendo que sea algo pecaminoso. Claro que ojo con lo que están viendo, ojo con la información que está entrando. Y es una responsabilidad de cada uno de ustedes como papás elegir las cosas que sus hijos ven y lo que alimentan su mente, sus historias. Pero los programas que tenía, que habían sido como preseleccionados por mis papás, entonces nosotros lo que hacíamos es que buscábamos una verdad bíblica, una enseñanza, donde nosotros permitiéramos después contarle a nuestros papás qué era lo que habíamos visto y cómo la Biblia hablaba de eso de alguna forma. Incluir la palabra de Dios en cada una de esas cosas que parecen cotidianas, permitirle a la palabra de Dios transformar y moldear cada una de esas experiencias, es otra forma en que podemos hacerlo. Entonces esta historia es la historia de cuando Dios envía a Samuel. Después de que Saúl había hecho lo que no correspondía y había sido destituido como rey, Dios lo envía a que busque el nuevo rey y le dice que vaya a la casa de un hombre que tiene varios hijos. Y cuando Samuel llega dice, uy, no, uno de esos tiene que ser, o sea, fortachones, bien parecidos, altos. Y quizás la historia que él se estaba contando era Saúl, porque Saúl era alto, es bien parecido. Y Dios le dice, no es ninguno de ellos.
pero a los ojos de Samuel era uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque era la historia que se estaba contando. Primera de Samuel 16:7 dice, pero Jehová dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Desde dónde estás viendo? Algo que a los ojos Samuel aprobó, Dios desechaba. Algo que quizás hoy para ti es lo más importante, lo que significa éxito, puede ser algo que para Dios ni siquiera es importante. Y de ahí la importancia de que miremos y que Dios sea nuestra única audiencia. Que cada cosa que hagamos, que cada cosa que digamos, que cada decisión que tomemos no esté limitada o no esté determinada por lo que el mundo dice, por lo que tú piensas que es mejor, por tu sabiduría, por tu entendimiento, sino por lo que Dios dice. Aquí es cuando en ocasiones dar en medio de un momento difícil no tiene sentido para la mente humana. Pero la palabra del Señor, historia tras historia, nos muestra que el que es generoso, que el que da con alegría, Dios recompensa eso, Dios mira eso. Y dice, el que da con generosidad será prosperado, pero el que retiene su mano vendrá pobreza. Humanamente uno diría, pero no, porque si yo retengo, guardo más, y si doy, me quedo sin algo. Pero es que esa es la perspectiva humana. La pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Dios respecto a dar? ¿Cuál es la perspectiva de Dios respecto a perdonar? ¿Cuál es la perspectiva de Dios respecto a cómo criar a tus hijos? ¿Cuál es la perspectiva de Dios de el hombre y la mujer? Hombre y mujer los ha creado. Porque cuando entendemos la perspectiva de Dios, entendemos el propósito para el cual Él lo creó y por lo tanto podremos evitar el abuso. Y haremos que todo eso que Dios creó, cuando tenemos su perspectiva, tome realmente el uso para el cual Dios lo creó. Esta historia también nos lleva a un pensamiento, y es que cuando nosotros vemos como Dios ve, tenemos la imagen completa. Es como si yo cogiera un cuadro, es un cuadro grande, pero solamente hago así y veo acá este pedacito. No tengo la imagen completa, no tengo la perspectiva divina, no tengo la perspectiva completa de quién es Dios, de quién soy yo en Él, sino que me estoy enfocando en eso. Y me recuerda una frase de John Maxwell, que dice, los líderes que no ven el panorama completo serán controlados por los pequeños problemas. Los líderes que no ven el panorama completo serán controlados por los pequeños problemas. Eso quizás fue lo que le pasó a los 10 espías. No tenían la imagen completa, no tenían la perspectiva completa, tenían su parte humana, su porción humana, pero no tuvieron en cuenta la perspectiva divina. Y se dejaron controlar por pequeños problemas. Cosas que Dios ya había solucionado desde antes. Cosas que Dios ya les había prometido que les haría con ellos. Ya los había librado de Egipto. Esclavitud por décadas. Pero quizás no recordaron. Quizás no escucharon. Y por lo tanto no vieron lo que Dios estaba haciendo. Hay un versículo similar al de Samuel, que fue algo que sucedió de hecho después de que Jesús le habla a los discípulos de la levadura de Herodes, de que vean y recuerden. Y es un momento en que Jesús empieza a hablarles acerca de lo que él como el Hijo de Dios habría de sufrir, el Hijo del Hombre habría de sufrir. Y Pedro se le acerca y le dice, no, Señor, o sea, no, que eso nunca te pase a ti. Y Jesús le responde, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy importante que olvidemos algo. Pedro no era Satanás, pero Jesús estaba hablando aquello que estaba influenciando las palabras de Pedro en ese momento. Pero miremos en realidad qué es lo que le da a algo la identidad de Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La influencia del enemigo y lo que el enemigo quiere influenciar nuestras vidas, sea a través de la política, la religión, la cultura, la sociedad, el humanismo, la nueva era, las nuevas prácticas, lo que sea, es que nosotros pongamos la mira en las cosas de los hombres y no en la de Dios.
Entonces, ¿qué hacemos cada uno de nosotros para poner la mira en las cosas de Dios? Recordar, escuchar y ver lo que Dios está haciendo. Recordar eso que Él ya hizo, escuchar su voz y ver cómo Él ve. Cada vez que nosotros nos dejamos de llenar por la cultura, por el pensamiento humano, por lo que otros dicen, por si alguien me aprueba en mi trabajo, en mi familia o algo, estamos colocando la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y lo que Jesús les estaba enseñando a ellos, lo que cada una de estas historias nos enseña Dios a través de ella es nuestra mira, nuestra historia, lo que nos contamos, corresponde que esté conforme a la mente y el corazón de Dios. A la mente y el corazón de Dios. Cuando nosotros cambiamos esa historia basada en nuestra experiencia, en lo que otros nos han dicho, en lo que otras personas nos han dicho, que está por fuera de Dios, y la transformamos a lo que Dios dice, vamos a poder vivir esa vida que Dios nos ha llamado a vivir. Porque en ocasiones queremos el resultado de Dios, pero no queremos hacerlo como Dios. Y entonces cuando empezamos a hacerle cirugía a los versículos, entonces, por ejemplo, dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes les ayudan todas las cosas para bien? A los que amamos a Dios. Y dice, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que tenemos esa relación de amor con el Padre, para eso, aquellos que tenemos esa relación donde nuestra vida está alineada con Él como Señor y Salvador, donde si Dios lo dice, así es y así lo hacemos y creemos y lo hacemos en obediencia por esa relación de amor que hay con Él. Dice la palabra del Señor en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Quién experimenta esa completa paz? Ese shalom que es espíritu, alma y cuerpo. Ese shalom que incluye nuestro bienestar, en nuestras relaciones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento que persevera en Dios, en quien es Dios, en su palabra, en sus promesas. El pensamiento que dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que cuando llegue ese momento difícil yo pueda declarar con confianza y con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. No temo ni desmayo porque mi Dios está conmigo. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Quiénes? Los que esperan en Dios. Y esa palabra esperar habla de ser uno con Él, de estar entrelazados con Él como uno solo. De manera que lo que Dios piensa, yo lo pienso. Lo que Dios dice, yo lo digo. Lo que Dios hace, yo lo hago. Jesús dijo que Él, todo lo que veía al Padre hacer era lo que Él hacía. Todo lo que veo al Padre hacer, eso hago. No elegimos ni escogemos este sí, este no, sino que simplemente si lo dijo el Padre, yo lo hago. Salmos 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando Dios no está en nuestros pensamientos, hace referencia al malo. ¿Por qué? Por la altivez de su rostro. Porque hay altivez en su corazón, porque hay orgullo en su corazón, porque cree que puede sin Dios, porque cree en su propia sabiduría. Salomón en el libro de Proverbios dijo que no nos confiáramos de nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, nuestros propios conocimientos, sino que confiáramos completamente en Dios. En quien no está, dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Cuando la Biblia habla de poner nuestros ojos en Jesús, va más allá de pensar en Jesús crucificado. De hecho, si hay una imagen que cada uno de nosotros nos correspondería tener acerca de Jesús hoy, es la imagen de Apocalipsis, donde habla de la espada que sale de su boca, del resplandor que hay en él, de la fuerza de sus pies, de su mirada. Esa es la imagen que corresponde que tengamos de Jesús. Pero también es acerca de mirar a Jesús. Se dice que Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. O sea que es puesta nuestra mirada en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él dice, en lo que el reino establece, en nuestros ojos puestos ahí. Pero también nos da un ejemplo de lo que hizo Jesús. Dice que por el gozo puesto delante de Él,
sufrió la cruz. ¿Cuál era la historia que Jesús estaba contando cada vez que alguien vituperaba de él? Cuando iba a la cruz, cuando estaba en la cruz. Dice que por el gozo puesto delante de él. Y me recuerda la imagen del rinoceronte. Delante de él estaba continuamente ese cuerno. Y todo lo que hacía tenía eso ahí impregnado. Todo lo que Jesús hizo tenía una imagen puesta delante de él. Por el gozo puesto delante de él, el gozo de nuestra salvación, el gozo de que cada uno de nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, el gozo de la restauración de nuestra relación con el Padre, como lo fue en el momento de la creación. El gozo de que cada uno de nosotros pudiéramos ser también aquellos que contáramos las buenas nuevas de salvación a otros. El gozo de vivir una vida libre aquí en la tierra. El gozo de que cada uno de nosotros pudiésemos cumplir ese propósito para el que Dios nos creó, señorear y tomar dominio aquí en la tierra. El gozo de nuestro crecimiento, el gozo de la salvación, el gozo de la restauración. Eso fue lo que Jesús puso delante de él y por eso sufrió la cruz. Cuando delante de ti está, mi audiencia es mi Padre, mi audiencia es mi Padre, confío en lo que Él ha dicho, confío en sus palabras, veo quién es Él, veo quién soy yo. Tu vida y la manera en que vives cada una de las circunstancias se transforma. No te estoy diciendo que no van a venir situaciones difíciles. De hecho, la Biblia nos dice que vendrán las lluvias, soplarán los vientos, vendrá la tormenta. Pero ¿qué te nos dice también? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y dice, el que me oye estas palabras y las hace, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron las dificultades, soplaron vientos, vino la tormenta, pero la casa permaneció. Así es que es algo que está en cada uno de nosotros. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando nosotros tomamos esa palabra para memorizarla, más que una declaración positivista, va mucho más allá. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus palabras, porque eso es lo que me lleva y conduce mi vida, porque es lo que limpia mi camino, porque es lo que me permite ver como Dios ve, y por eso es que no pecamos contra Dios. Damos en el blanco en cada una de esas circunstancias que enfrentamos. Salmo 119:65, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Paz, prosperidad en lo que hacemos, dirección, claridad. Todas estas son promesas que cada uno de nosotros tenemos de ver como Dios ve. Hoy la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué vemos? ¿Y en qué áreas de nuestras vidas necesitamos que nuestra mente sea transformada en Cristo Jesús a través de la palabra, el Espíritu Santo, para que la historia que nos contamos, para que las palabras que salgan de nuestra boca estén alineadas con lo que Dios ve, estén alineados con lo que Dios dice y estén alineados con lo que Dios hace? Así es que la pregunta para ti hoy es, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu vida? ¿Qué ves en tus relaciones? ¿Qué ves? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo? Permite que la palabra hoy transforme tu vida. Y hoy oramos que tú elijas ser esa buena tierra. Esa tierra que atesora, que valora, que cuida la palabra que recibe de Dios cada vez que la escuchas, cada vez que la lees. Que tu vida hoy sea esa buena tierra para que tu pensamiento y la manera que ves la historia que te cuentas cada vez que viene una circunstancia, una situación difícil, sea una historia que te incremente, sea una historia que te empodere, sea una historia que te permita ver como tu Padre te ve. Padre, te damos gracias por la vida de cada persona aquí, Señor. Te damos gracias por tu palabra que transforma, Señor. Señor, yo hoy te pido que la realidad de tu palabra, que la realidad de quien es el Espíritu Santo hoy en cada una de nuestras vidas, que la realidad de tu amor moldee y transforme la forma en que cada uno de nosotros vivimos aquí en la tierra. Y que nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, a través de esa transformación completa de nuestra manera de pensar, sea obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ver como tú ves. Que el Señor te bendiga.